Con el permiso de la mesa, honorable asamblea, la comisión que suscribe le fue turnado el expediente parlamentario número 64, 145, diagonal 2022, que contiene la iniciativa con proyecto de decreto por el que la 64ª legislatura del Congreso del Estado declara capital del Estado de Tlaxcala a la heroica ciudad de Calpulalpan, Tlaxcala, durante el día 16 de octubre del año 2022, con el objeto de conmemorar el 148º aniversario de su anexión al territorio de esta entidad federativa, que presentó el diputado Eber Alejandro Campech Avelar. En cumplimiento de la determinación de la presidencia de la mesa directiva de este Congreso del Estado, por cuanto hace el desahogo del turno correspondiente con fundamento en los artículos 78, 80, 81 y 82, fracción vigésima de la Ley Orgánica del Poder Legislativo Estatal, 35, 36, 37, fracción vigésima, 38, fracción primera y séptima, 57, fracción décima tercera y 124 del Reglamento Interior del Congreso, se procede a dictaminar con base en el siguiente resultando. Único, con fecha 22 de septiembre del 2022 se recibió el expediente parlamentario 64, 145, diagonal 2022, mediante el cual el secretario parlamentario remite copia de la iniciativa presentada por el diputado Eber Alejandro Campech Avelar para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Con el referido antecedente, esta comisión emite los siguientes considerandos. Primero, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos y acuerdos. Asimismo, el artículo 54, fracción 43ª del citado ordenamiento constitucional, se faculta al Congreso del Estado para decretar que se trasladen los poderes fuera de la capital, pero dentro del Estado, cuando las circunstancias lo exijan por causas de fuerza mayor o para celebrar actos cívicos. La citada clasificación de las resoluciones que emite este poder soberano es retomada en sus términos en el numeral 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, disposición legal que en su fracción segunda define al decreto como toda resolución sobre un asunto o negocio que crea situaciones jurídicas concretas a que se refiere un caso particular relativo a determinado tiempo, lugar, instituciones o individuos. Segundo, en el artículo 38, fracción primera y séptima del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se prevé las atribuciones genéricas de las comisiones ordinarias del Poder Legislativo local para recibir, tramitar y dictaminar oportunamente los expedientes parlamentarios y asuntos que les sean turnados, así como para cumplir las formalidades legales en la tramitación y resolución de los asuntos que les sean turnados respectivamente. De manera específica, la competencia de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia de Asuntos Políticos se fundamenta en el artículo 57, fracción décima tercera del ordenamiento reglamentario invocado, en el cual se prevé que le corresponde conocer a los estatutos relativos al cambio de residencia de los poderes del Estado o del recinto oficial del Poder Legislativo, y se precisa que estos cambios se autorizan siempre en formas provisionales y condicionadas a la duración de la causa que los motive. Por ende, dado de que la materia a analizar consiste en la iniciativa de un integrante de esta legislatura, encaminado a que este Congreso Estatal declare a la ciudad de Calpulalpan, de este municipio, como capital de esta entidad federativa durante el día 16 de octubre de la presente anualidad, con la exposición de motivos respectiva, es de concluirse que se actualice el supuesto establecido en el numeral invocado en el párrafo anterior, de modo que es procedente declarar que esta comisión es competente para dictaminar al respecto. Tercero, con base en los datos históricos que son del conocimiento de la comisión dictaminadora, el día 20 de mayo de 1868, el secretario de Gobernación del Poder Ejecutivo Federal dio la indicación de que Calpulalpan fuera considerada como parte del Estado de México, una vez que pasara la emergencia causada por la intervención francesa. Posteriormente, derivado del antecedente anterior, el presidente de la República, Valentín Gómez Farías, determinó que Calpulalpan se uniera a Tlaxcala, lo cual se materializó mediante decreto número 24 de fecha 23 de octubre de 1874, cuando esta soberanía decretó que el día 16 de octubre de todos los años se considerara festivo en el Estado, en conmemoración del hecho por el cual la población de Calpulalpan se integró definitivamente al territorio del Estado de Tlaxcala. Por esta razón, en esa fecha de cada año se traslada al municipio los poderes públicos del Estado con la participación de sus habitantes y del gobierno municipal. En este sentido, se considera procedente la solicitud formulada por el diputado Eber Alejandro Campech Avelar, que dicho sea de paso representante del Distrito Electoral número 1 con cabecera en el municipio de Calpulalpan, debiendo emitirse el decreto solicitado. Cuarto, en consecuencia de lo expuesto en el considerando que antecede, se plantea también que el Congreso del Estado, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 42, párrafo segundo de la Constitución Política del Estado, celebre sesión extraordinaria, pública y solemne en el Salón de Cabildos del Honorable Ayuntamiento de Calpulalpan, Tlaxcala, en el entendido que el Palacio Municipal inherente debe ser declarado para tal efecto y por único día de la presente anualidad recinto oficial del Poder Legislativo local. Al respecto, se debe entender lo dispuesto en el artículo 161 del Reglamento Interior del Congreso,
que es del contenido siguiente. Artículo 161. Se entenderá por ceremonial al conjunto de disposiciones relativas a la observancia y ejecución de ciertos actos formales o solemnes necesarios para legitimar su propia función o indispensables para ser de aplicación requerida en los procesos internos o externos que competen cumplir al Poder Legislativo. Quinto, la Comisión Dictaminadora reconoce la tradición, historia y cultura y tradiciones que identifican a la ciudad de Calpulalpan con el estado de Tlaxcala, además de que se tiene en consideración el reconocimiento que este Congreso Estatal le otorgó a ese núcleo de población en el año 2015 con la denominación de Heroica Ciudad de Calpulalpan, en virtud del patriotismo de su gente y la relevante presencia que ha tenido en la historia nacional, por lo que se estima que es pertinente que los poderes legislativo, ejecutivo y judicial de la entidad federativa se traslade el día 16 de octubre del presente año a la mencionada ciudad de Calpulalpan, Tlaxcala, como homenaje a la conmemoración del 148º aniversario de su anexión al estado de Tlaxcala. Por los razonamientos anteriormente expuestos, la comisión que suscribe se permite someter a la consideración de esta Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de decreto. Artículo primero. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 42, párrafo segundo, 45 y 54, fracción 43ª de la Constitución Política del Estado Libre Soberano de Tlaxcala. 3, 5, fracción primera, 7, 9, fracción segunda, 10, apartado A, fracción cuarta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. Se declara capital del Estado de Tlaxcala la heroica ciudad de Calpulalpan durante el día 16 de octubre del año 2022, con el objeto de conmemorar el 148º aniversario de su anexión al territorio de esta entidad federativa. Artículo segundo. Los poderes ejecutivo, legislativo y judicial del Estado de Tlaxcala deberán trasladarse a la heroica ciudad de Calpulalpan, Tlaxcala, en la fecha indicada en el artículo anterior, para los efectos indicados del mismo. Artículo tercero. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 168 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se declara a las instalaciones que ocupa el Ayuntamiento del municipio de Calpulalpan, Tlaxcala, recinto oficial del Pleno del Congreso del Estado, durante el día 16 de octubre del año 2022. Artículo cuarto. La 64ª legislatura del Congreso del Estado, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 42, párrafo segundo de la Constitución Política del Estado y 97 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, con motivo de la conmemoración referida en el artículo primero de este decreto, celebrará sesión extraordinaria pública y solemne a las 11 horas del día 16 de octubre del año 2022 en el Salón de Cabildos del Ayuntamiento de Calpulalpan, Tlaxcala. Artículo quinto. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104, fracción primera y 13ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se instruye al secretario parlamentario del Poder Legislativo del Estado para que por conducto del actuario adscrito notifique el presente decreto después de su aprobación a la titular del Poder Ejecutivo del Estado, a la magistrada presidenta del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado y al Ayuntamiento de Calpulalpan, Tlaxcala, para su debido cumplimiento. Transitorio. Artículo 1. El presente decreto entrará en vigor al momento de su aprobación por el Pleno del Congreso del Estado, debiéndose publicar en el periódico oficial del Gobierno del Estado. Al Ejecutivo para que lo sancione y lo mande a publicar, dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl, a los 16 días del mes de octubre del año 2022, dado por la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. Es cuanto, Presidenta.